Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Siciliano. Bienvenidos a este seminario del Departamento de Educación Médica. Voy a compartir con ustedes la pantalla de presentación y nos vamos a referir brevemente a este tema, que es la enseñanza remota de emergencia y el aprendizaje en línea. Primero que nada vamos a enfocarnos muy brevemente en las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en la educación. Vamos a preguntarnos seguidamente cómo los estudiantes aprenden en un escenario de alta disposición tecnológica. Y finalmente vamos a considerar algunos aspectos relativos a cómo se está desarrollando la enseñanza en las actuales condiciones. Comenzaremos por referirnos entonces a las tecnologías de información y comunicación, tecnologías asociadas, y algún tema que tiene que ver con la renovación de las clases, la renovación pedagógica. Como ha sido señalado por varios autores, ya la sociedad toda está atravesada por las tecnologías de información y la comunicación, que provocan efectos muy diversos. Especialmente a nivel educativo, se produce lo que se llama una nueva ecología cognitiva, que determina en realidad nuevas formas de aprender y de enseñar. Esto es así por las diferentes tendencias culturales y epistemológicas, que son consecuencia de este impacto de las tecnologías. Tendencias culturales que se manifiestan en las formas de socialización, los consumos culturales, la forma de entretenerse, la forma de estudiar. Y las tendencias epistemológicas porque ha cambiado también, por el impacto de la tecnología, la forma que se construye, que se difunde el conocimiento por las comunidades expertas. Esta nueva condición tiene algunas características que son las de aumentar el acceso y ser además más pertinente desde un punto de vista cultural. Por otra parte, tienen un riesgo que es el aumentar la exclusión o brecha digital. Estas tecnologías y aún más tecnologías que aparecen, nuevas, que se denominan tecnologías emergentes, aún no totalmente impuestas y estabilizadas, generan importantes expectativas, atraviesan estos picos sobre expectación, y luego de una caída en esta expectativa, permanecen con distinto grado de utilidad. Esto es especialmente así en el mundo de la educación. Vean ustedes, por ejemplo, este artículo publicado en una revista de educación médica hace muy poco, después de la pandemia, por inicios del mes de abril. Dicen estos autores en su abstract que el uso de tecnologías emergentes para la educación, tales como inteligencia artificial, probablemente van a ser componentes esenciales para lograr un cambio, una transformación en la educación médica. Es decir, que se está viendo a la tecnología con cierta esperanza. Se la está viendo como algo que nos va a, de alguna manera, a ayudar a rescatar, a salvar en esta emergencia. De hecho, existen distintas percepciones acerca de las tecnologías emergentes en la educación. Por una parte está lo que podríamos llamar la mirada de los expertos. ¿Qué es esto? Bueno, yo podría haber tomado distintos ejemplos, pero por ejemplo, esta organización, New Media Consortium, que trabajó entre 1993 y 2017, produce informes anuales o bianuales que se llaman informes Horizonte, donde dan tendencias, prevén tendencias de desarrollos tecnológicos y su impacto educativo para 3, 4, 5 años. De manera que estos informes tenían el efecto de que al leer estos informes uno evidentemente pensaba, los profesores y los responsables de la educación, cuál iba a ser la tendencia, qué iba a pasar, qué iba a estar pasando en el mundo de la educación en 2 o 3 años, y trataban de adecuarse a ello.
Ahora es interesante considerar que el New Media Consortium era una organización sin fines de lucro, privada, constituida no por profesores ni académicos, sino por desarrolladores de software, productores de hardware, grupos editoriales y presidentes de universidades privadas. Es decir, que de alguna manera también estaban creando un fenómeno de marketing empresarial con estos temas. Y cada tanto todas estas organizaciones hacen cumbres o foros internacionales, algunos muy importantes, por ejemplo la Cumbre Mundial sobre Innovación en la Educación, que es un evento así que reúne muchas participaciones destacadas y expertas. Vean ustedes, en el último la cantidad de oradores que hubo. De estos, unos 350 conferencistas, yo tomé los datos y encontré que la gente que habló y que nos dijo qué es lo que va a pasar en la educación, está compuesto por básicamente empresarios, en general multimillonarios, dueños de empresas tecnológicas y de comunicación, directores de fundaciones muy diversas, personalidades que incluyen cantantes, modelos, escritores, periodistas, poetas, diplomáticos, políticos, algún presidente de algún país, presidentes de universidades privadas y algunos, poquitos, profesores. Este escenario o esta mirada, digamos, es distinta a la mirada académica. La mirada académica, como dice este autor, nos cuenta que estas innovaciones son miradas no solamente desde el punto de vista de la herramienta, sino también de la aplicación y de su posible uso. No han sido todavía totalmente comprendidas, tampoco han sido suficientemente investigadas. No conocemos todavía realmente, no ha sido investigado el impacto que tiene lo digital en el aprendizaje. Más bien se ve como una caja negra y con un consenso optimista, como dice Cobo. Sabemos que, dicen los investigadores, no lo tenemos muy claro cómo, pero algo bueno va a ocurrir, algo bueno va a salir de aquí. De hecho, no han sido aún comprendidos los impactos. Algunos autores hablan de superficialidad y un excesivo entusiasmo al considerarlas. No hay mucha investigación. Hay muchísima investigación, pero realizada en laboratorios de psicología cognitiva. No es lo mismo estudiar cuál es la mejor manera de enviar un mensaje, si por videos, si por textos, que utilizar los contextos educativos. Allí prácticamente hay muy poca investigación. El principal desafío, o mejor dicho, el principal interés que concitan todas estas herramientas tecnológicas es en el potencial disruptivo que tienen para alterar esta secuencia didáctica clásica de explicación, aplicación, verificación. Vamos a, si podemos tener herramientas que den vuelta o que alteren esta secuencia, que ya no sea necesario esta fase de explicación previa, etc. Sin embargo, en general se utilizan como sustitutos de procesos bastante conocidos, ¿verdad? Si yo utilizo esta tecnología que estoy utilizando ahora, la grabación, la captura de pantalla y la captura de la imagen en video y audio para hacer esta explicación, en realidad lo estoy sustituyendo, un proceso muy conocido que es pararme en un anfiteatro, en un salón y hablar a un grupo de gente. No hay un cambio en el proceso, de ninguna manera. Probablemente haya alguna ventaja, sea un sustituto ventajoso, pero no hay un cambio, una verdadera renovación en el proceso. Por otra parte, el uso de las tecnologías en la educación estimula el surgimiento o ha estimulado el surgimiento de pedagogías nuevas, que algunos autores llaman pedagogías emergentes, que tratan de utilizar el potencial de las TIC en la comunicación, información, colaboración, interacción, capacidad de creación, innovación y aplicarlo al mundo educativo. Entonces surgen un grupo grande de nuevos enfoques o nuevas miradas, o a veces procesos más novedosos realmente. Todo este escenario, bastante complejo, ha sido sistematizado y ordenado por distintos autores,
que muestran que hay algunos conocidos ya, otros que son miradas nuevas de procesos y de fenómenos ya descritos, y algunos que han sido todavía muy poco explorados, como el desarrollo rizomático del currículum o los pedagogic toolkits, etc. Esto se mezcla además con el tema de la educación a distancia, porque la educación a distancia, que es un fenómeno educativo que está presente desde hace muchísimas décadas, unas cuantas décadas, como ilustra este dibujito, esta afiche, eh, aplica la capacidad de comunicación de estas tecnologías, evidentemente, para llegar al estudiantado a distancia. Entonces se produce una mezcla importante de elementos, la tecnología, pedagogías nuevas, el mundo de la educación a distancia. Esto interactúa y se producen distintos ordenamientos de estas propuestas, generando modelos. Cada uno de estos modelos tiene el énfasis puesto en diferentes perspectivas. La interactividad, la comunicación, la capacidad multimedia, la videoconferencia, etc. Entonces surge un complejo escenario, esta Torre de Babel, que es aún más compleja porque todos estos no son sinónimos y además algunos de estos términos son polisémicos. Entonces hay un consenso de autores especialistas en tecnología educativa y en educación a distancia, que describen esto como una jerga cacofónica, como una plétora de términos de diferente comprensión, un bosque semántico que ha enredado cada vez más esto. Y en realidad es que este color grisáceo es la mezcla de tres componentes. Y se pueden ver y analizar más fácilmente los distintos modelos si uno separa lo que es tecnología, educación a distancia y renovación pedagógica, porque cada uno de estos componentes puede sumarse de forma independiente a cada uno de los otros dos. Yo puedo introducir una renovación pedagógica en el curso y no hacerlo a distancia. Es más, puedo hacerlo tampoco sin uso de la tecnología, o puedo usar la tecnología. O puedo implantar el uso de la tecnología y hacer educación a distancia, pero sin pretender ningún tipo de renovación pedagógica, etc. ¿Cómo aprenden en este contexto de alta disposición tecnológica nuestros estudiantes? Bueno, Cobo propone un modelo de análisis para esta situación, el cual se describe en tres vectores que se encuentran en tensión, y de esta tensión resultante de estos tres es que condicionan de alguna manera el fenómeno de aprendizaje. Contenedor, contenido y contexto. ¿Qué es el contenido? Bueno, es el contenido disciplinar tradicional, en general que se acompaña del libro de texto y que hoy en día no solo se acompaña del libro, sino que está abierto y están diversificados. Estos contenidos están esparcidos a través de distintas plataformas en distintos lenguajes, transmedia, son cada vez más abundantes, son cada vez más ubicuos. El problema ahora no parece ser acceder a este corpus de conocimiento seleccionado por expertos, sino más bien el poder relacionarlos, el poder trazar esa red entre ellos. El contenedor, segundo de estos vectores, ¿qué es? Y bueno, es el soporte en el cual se vehiculizan estos contenidos. Puede ser desde la tiza del pizarrón hasta los smartphones y los elementos híbridos que aparecen hoy en el mercado, muy modernos. Ese soporte es cada vez más ubicuo, cada vez más intangible, porque es no solo el hardware es soporte, es contenedor, también es contenedor el software que se usa, y las plataformas que integran los software, y la nube digital donde se alojan estas plataformas. Y están masificados, porque hay políticas públicas que han permitido su masificación y además probablemente por un descenso en los costos de producción industrial. El tercer vector es el contexto. Esto es el contexto del ambiente de aprendizaje, formado por la institución, lo normativo, las relaciones,
relaciones políticas, sociales, económicas, hasta lo emotivo, que participa en todo este ambiente, interactuando de forma muy compleja, este, fabricando, formando este contexto en el cual se produce el aprendizaje. ¿Qué ocurre si falta el contenedor? Bueno, si hay contenido para aprender y hay contexto de aprendizaje, entonces vamos a tener aprendizaje. Si no hay contenido, entonces allí, si tenemos contexto y tenemos contenedores, lo que vamos a tener es un énfasis puesto en los canales de distribución y en la formación de grupos y demás. Y si falta el contexto, si tenemos contenido y tenemos contenedor, pero no falta el contexto, lo que vamos a tener es la puerta abierta a una biblioteca. Vamos a tener un acceso abierto a información, un acceso a los contenidos. Ahora, el acceso abierto a los contenidos no garantiza su aprovechamiento. El aprovechamiento dependerá del capital cultural de quien entra y quien se aproxima a esos contenidos a través de este contenedor. Entonces, claramente se ve que el contexto es otra dimensión y no se puede crear contexto aumentando la cantidad de contenido ni perfeccionando los contenedores. Dicho de otra manera, yo no puedo suplir la carencia de contenido, la carencia de contexto, perdón, agregando contenido o mejorando la capacidad de contenido. Lo que tengo que hacer cuando estoy en esta situación es intentar generar contexto, es decir, tratar de generar un diálogo, generar un ambiente para la exploración, para la creación, para el uso crítico del contenido usando el contenedor. Esta es la situación actual que tenemos en la universidad. Tenemos contenedores. Los estudiantes tienen sus dispositivos, tienen sus smartphones. Si no los tienen, se creó la beca laptop. Si no accedieron a la beca laptop, muchas facultades están prestando. Nosotros estamos viendo cómo hacer para solucionar el problema de los estudiantes que tienen problemas para acceder al contenedor. Y los contenidos están disponibles. Ya estaban de antes, pero incluso más ahora tenemos plataformas institucionales que tienen los libros de estudio de toda la carrera disponibles, como dice el aviso de Timbo Biblo, todos los días durante todo el día. Entonces, tenemos contenido, tenemos contenedor, no falta el contexto. Lo que tenemos que hacer es generar pedagogías activas que vayan más allá del contenedor y del contexto. ¿Y cómo se está desarrollando la enseñanza? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el potencial que tenemos por delante? Y bueno, las tecnologías por sí solas no generan cambios en los desempeños de los estudiantes, no es necesario. Si no se lleva a cabo una transformación que haga que los estudiantes tengan una relación con el conocimiento que no sea de tipo enciclopédico, sino que aprendan a aplicarlo, a utilizarlo para resolver problemas, entonces es muy poco probable que la tecnología pueda ayudarnos realmente a cambiar los desempeños y a mejorar los aprendizajes. ¿Y qué significado puede tener entonces el uso de los videos y las clases que estamos grabando? En primer lugar, que se están grabando clases y videos porque nuestro principal interés y primera motivación ante esta emergencia que tuvimos que enfrentar fue no suspender ningún tipo de actividad y tratar de que no solo proseguir, sino de no dejar estudiantes atrás. Entonces estamos haciendo este esfuerzo. Pero además tienen otro significado. Por ejemplo, cambian el espacio y el tiempo en que se aprende. El estudiante puede seleccionar, acceder a los materiales y estudiar y trabajar con ellos en los momentos que puede o que quiere, de manera que cambia este punto. Tiene mayor pertinencia cultural para nuestros estudiantes este tipo de materiales. Constituyen para nosotros insumos, no debemos verlo como productos finales, sino que son insumos para trabajar sobre ellos que nos van a permitir, por ejemplo, aplicar modelos didácticos alternativos. Nos van a permitir apoyarnos en ellos para generar materiales que tengan que ver con la simulación, especialmente en la enseñanza de la clínica. Va a mejorar nuestras posibilidades para desarrollar cursos virtuales, semipresenciales o híbridos. Va a mejorar el acceso. Por lo pronto, los estudiantes que no tenían capacidad locativa para poder ver al profesor hablando,
pero además a los que viven lejos, a los que por razones laborales no se pueden acercar a las clases, etc. Nada menos que mejorar el acceso. Ofrecen posibilidades de generar materiales interactivos y, y mejorar la calidad de las actividades presenciales, porque si el tiempo que el estudiante pasa en facultad no debe pasar escuchando al profesor, hablándole, dándole información, pues eso ya lo tienen videos, entonces podremos hacer que esas clases presenciales se enfoquen en tareas más creativas, más significativas. Tenemos dos riesgos. Uno es la exclusión. Tenemos que cuidar que el uso de estas tecnologías no deje fuera a los estudiantes que tienen mayores dificultades en el acceso. Y lo segundo es no deshumanizar el proceso. ¿Estamos haciendo en estos momentos educación a distancia? Estamos usando todas las herramientas y eso hace que estemos haciendo educación a distancia. En realidad la educación en línea y a distancia supone en realidad una planificación detallada y la adopción de decisiones pedagógicas previas en forma extremadamente detallada y trabajosa. Hay que definir la modalidad del tipo del curso que estamos haciendo. ¿Va a ser todo virtual? ¿Va a ser híbrido? ¿Cómo va a ser el calendario, semana a semana, día a día, el calendario de eventos, el calendario de entregas? ¿Qué modelo didáctico se va a utilizar? ¿El dispositivo? ¿Otro tipo de modelo? ¿Cuál va a ser el rol del docente? ¿Hablar? ¿Mandar tareas? ¿Corregirlas? ¿Cuál va a ser el rol del estudiante? ¿Escuchar al profesor? ¿O por el contrario va a tener que buscar bibliografía, estudiar temas, desarrollar, hacer escritos? Tiene que definir si cómo va a ser la comunicación, si va a ser sincrónica, si va a ser asincrónica, si va a ser de ambos tipos, cuándo se va a usar cada una, en qué momentos y con qué finalidades, para qué, cómo se van a hacer las evaluaciones. Se van a usar autoevaluaciones, cómo va a ser la retroalimentación automática, dada por el profesor, dada por los pares, cuál va a ser la relación numérica entre estudiantes y docentes. Todas estas decisiones deben planificarse en forma tremendamente detallada antes del curso de educación en línea. Nosotros no hicimos eso. Nosotros tuvimos que adaptar en 24 o 48 horas lo que veníamos haciendo en formato presencial a lo virtual. Entonces lo que estamos haciendo más bien supone un tipo, podríamos decir, de educación remota de emergencia, con algunos autores. Tanto es así que 2 o 3 semanas después de la suspensión de la presencialidad, la Sectorial de Enseñanza y la Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza de la Universidad de la República editó un documento que divulgó con lineamientos generales pedagógicos para orientar a los servicios en esta tan emergencia. Pues. Hay algunos elementos además que deberíamos considerar en esta exposición. En primer lugar, más allá de todo el desarrollo tecnológico que podamos lograr y de lo afiatado que podamos tener todas estas actividades en línea, hay que recordar que ser estudiante universitario es mucho más que tener un usuario en el EVA. Nosotros podemos a los estudiantes darles un contenido, podemos transmitir contenidos usando los contenedores. Podemos darles un video, podemos grabar otra clase, podemos pasarles PDFs, etc. Pero se trata en realidad de que en la universidad nosotros enseñemos a los estudiantes a reflexionar de modo crítico sobre los contenidos, aplicar los conceptos, ofrecerles herramientas para que colaboren, enseñar a pensar, enseñar a hacer, en una palabra. Tenemos que trabajar en ese sentido, más que en la transmisión de información. ¿Y qué perspectivas hay? Bueno, en primer lugar, podemos mejorar la inclusión. Todo esto una vez que pase la emergencia, más allá de la emergencia, no vamos a volver de todas estas herramientas, nos vamos a quedar con muchas de ellas. Uno de los motivos es este. Podemos mejorar fuertemente la inclusión y el acceso. Hay un cierto beneficio, digamos, que ha tenido toda esta situación y es la problematización de la enseñanza. Es decir, ha quedado claro, tanto para los docentes, para cada uno de nosotros, como en la agenda institucional, que la enseñanza no es algo que ocurra en forma espontánea, ni por derrame,
sino que es una acción problemática en sí misma que debe ser diseñada cuidadosamente y planificada. Estamos generando una enorme cantidad de insumos que pueden ser vistos como punto de partida para la creación de recursos educativos de mayor valor pedagógico en el futuro. Estamos adquiriendo experiencia en el manejo de las herramientas tecnológicas y de las actividades en línea, cosa que nos va a servir para poder ampliar y mejorar nuestros cursos en el futuro, tendiendo hacia modelos híbridos, cosa que seguramente va a ocurrir. Va a mejorar, por otra parte, como decíamos hace un momento, qué es lo que hacen los estudiantes cuando están en la institución. De modo que podremos dedicar la actividad presencial a experiencias que valgan más la pena que escucharnos a nosotros transmitir información. Finalmente, lo que podríamos denominar elogio del vínculo, es decir, no nos olvidemos que la enseñanza es una actividad humana, se basa en la relación social entre sujetos que se encuentran alrededor del conocimiento para trabajar sobre él, para aprender, para construir, en una palabra. Hasta allí el mensaje que queríamos transmitir. Hemos visto entonces cómo este aprendizaje, condicionado por estos elementos, por estos vectores y por una nueva ecología, las influencias tecnológicas y algunas nuevas pedagogías, ha sido puesto en jaque por la emergencia sanitaria. ¿Qué hizo? Nos dejó sin el contexto. Entonces ha dejado un sistema al cual le falta uno de los vectores, y lo otro que ha hecho, y dificultando el aprendizaje, y lo otro que ha hecho es obligarnos a esta enseñanza remota de emergencia, la cual estamos tratando de mejorar cada vez más, de forma de facilitar estos aprendizajes. Estas son algunas de las referencias que utilizamos, que quedarán disponibles, y bueno, esto ha sido todo. Les agradecemos mucho su participación. Será hasta el próximo seminario.